Buenas noches, estimado profesor. Vamos a iniciar con esta parte de nuestra exposición acerca de lo que es el gobierno de las Fuerzas Armadas, específicamente en el tema de la reforma agraria. Para empezar, debemos mencionar de que el gobierno de las Fuerzas Armadas, a través de este primer presidente, el señor Juan Velasco Alvarado, llega al poder en el contexto de que el anterior presidente, Fernando Belaúnde Terry, a través de un escándalo llamado como la Página 11, se va a generar una crisis política y donde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas va a decidir dar un golpe de Estado y Velasco va a asumir esta presidencia. Considerando ello, va a ingresar al poder y va a hacer un planteamiento de algunas reformas, dentro de las cuales está la reforma agraria. ¿Cuál es el tema central de nuestra exposición? Entonces, nosotros como grupo vamos a plantear una postura, básicamente, que vamos a ir desarrollando en el transcurso del video, acerca de lo si ha sido beneficiosa o no, acerca de lo que es la reforma agraria, en los aspectos políticos, económicos y sociales. Desde un primer planteamiento, tenemos una mirada no positiva, es decir, negativa en relación a lo que es el proceso de la reforma agraria. Vamos a ir desarrollando nuestros argumentos por qué, vamos a terminar de concluir y vamos a cerrar esta primera introducción básicamente con una frase célebre de que dijo Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja. Y es básicamente lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado doctor. Vamos a continuar pues con esta segunda parte acerca del análisis de la reforma agraria desde el punto de vista político. Como bien sabemos, Velasco fue el líder de esta reforma agraria dentro de lo que es el gobierno de las Fuerzas Armadas con su famoso Plan Inca. En este Plan Inca, lo que planteó es básicamente eliminar o acabar con la oligarquía feudal. Para eso, la reforma agraria va a tener tres objetivos: eliminar toda clase de terrateniente costeña y de la sierra, eliminar cualquier descontento o insurgencia en el tema campesino y mejorar la productividad del agricultor. No obstante, como grupo nosotros consideramos y sentamos la postura de que no fue beneficioso, toda vez que si bien cierto al inicio pretende al indígena colocarlo como un ciudadano, dándole derechos acerca de la propiedad, generarles una ciudadanía propia y no tener una sola dependencia exclusivamente como era la del sistema feudal, esta al final no se llega a cristalizar. Toda vez que Velasco solo inicia o solo acciona la primera parte de lo que es la entrega de las tierras. Sin embargo, ya en el proceso de cómo capacitarlos, cómo invertir, a qué mercado invertir, eso lamentablemente no se da. Lo que va a ocasionar es el colapso de estas empresas corporativas que se formaron a raíz de este proceso de la reforma agraria y lamentablemente en el plano político este ciudadano se va a sentir un poco alejado de su estado, va a comenzar a renegar, no va a ser muy beneficioso en su mayoría y va a comenzar a ver otras posibilidades de vida, ¿no? Por eso es que pueden darse aquí algunos gérmenes del tema de lo que es el inicio de lo que es un tema de la migración hacia la vida citadina. Entonces, consideramos como grupo que no ha sido beneficiosa, lamentablemente, en el aspecto político en relación a la reforma agraria. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado docente. Continuando con la exposición sobre el análisis de la reforma agraria desde el punto de vista económico, la interrogante sería: ¿fue beneficiosa para la economía la reforma agraria? No, debido a que fracasó por falta de tecnificación, créditos y asesoría a nivel agrario, porque el campesino desconocía de estos métodos técnicos. Para que pueda aumentar su producción, además el Estado no le brindó un mercado donde poder vender sus productos, pues prácticamente los abandonó y solo fue un reparto de tierras. Por lo tanto, dicha producción
Cayo. Muestra de ellos es que ante el fracaso de las mencionadas empresas SAIS y CAPS, la mayoría de ellas se han desintegrado, generándose un proceso masivo de la parcelación individual a favor de los socios de estas empresas, lo que ha restado productividad y eficacia a la explotación de las mismas. Asimismo, las eliminaciones de las empresas privadas en el agro, lo que ha disminuido la inversión en nuevas tecnologías. Debido a este cambio de la reforma agraria, tuvimos un gran aumento en la inflación de 6% a 74%, que trajo consecuencias a la alta pobreza y al desempleo rural. Gracias. La reforma agraria desde el punto social. Si bien es cierto, a inicios de la reforma agraria hubo beneficios al campesinado porque se trabajó a través de las cooperativas como la SAIS y la CAPS, que básicamente dan poder al campesinado y le dan la oportunidad en la toma de decisiones en el plano social. Sin embargo, no llegó a concretarse por las consecuencias negativas. Se le dio el acceso, pero no se le dijo cómo deben prosperarlo. Se le abandonó, lo cual generó problemas como la reducción de la productividad agraria y no se logró reducir la desigualdad social en el campo. Bueno, continuando con esta última parte de la exposición, nosotros como equipo queremos plantear algunas conclusiones. Si bien es cierto, el campesino va a tener una participación activa en la vida política del país gracias a esta reforma agraria, gracias a este pensamiento ideológico de Velasco de querer tomar al campesino como protagonista, ¿no? Y esto es gracias a este boom contextual en el mundo, básicamente lo que era la Revolución Mexicana, donde también había esta sinergia donde el campesino o el proceso de la reforma de la tierra y darle esta posibilidad se ha ido acrecentando. Entonces Velasco lo que busca con esta reforma en un primer inicio es darle una participación activa y política en nuestro país al campesino, que lamentablemente en nuestra historia no lo ha considerado como un eje principal. A nivel económico vamos a tener un aumento de la deuda externa, va a haber este proceso de construcción o de preparación de estos productos, el tema del agro netamente negativo, va a haber una gran escasez, este cambio de propiedad del latifundio a sistemas cooperativos como SAI o como CAP. Al inicio van a ser una idea muy novedosa, pero no va a prosperar lamentablemente porque el Estado va a comenzar a dejar de lado sus ideas iniciales, no va a seguir el apoyo continuo. ¿Y esto qué va a ocasionar? De que este campesino se sienta solo, olvidado, y lo que va a producir, ¿qué cosa es? Es que existan movimientos sociales que recojan este sentir para que a través de las medidas democráticas puedan hacer llegar sentir su opinión. ¿Esto qué revela? Una debilidad institucional. Básicamente el aparato estatal que queriendo modificar para mejorar la vida del campesino como una vida digna, logra dejarlo de lado porque el plan no continúa. Como sabemos, el gobierno de Velasco no llega a continuar. Va a recibir un golpe de Estado a través de Morales Bermúdez por un tema de Tacnazo y esto va a quedar inconcreto, ¿no? No solamente la continuidad del gobierno, sino que los hechos externos e internos que han ocurrido en nuestro país han ocasionado de que quizás una mala política pública planteada, que no tenía un derrotero, va a llegar a ser algo nefasto. Entonces nosotros como equipo concluimos de que lamentablemente, haciendo un balance, sopesamos de que han habido más aspectos negativos que positivos en relación a lo que es esta reforma agraria, ¿no? Que hasta el día de hoy la podemos todavía percibir por algunos rezagos de temas de pagos y algunos quizás diferencias o resentimientos sociales, ¿no? Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Buenas noches.